Hola, hoy vamos a ver cómo hacer un circuito eléctrico con un LED, con dos pilas, cables y un interruptor. Bueno, empecemos. En primer lugar, acá como ven en la pantalla, tenemos un LED transparente que emite una luz blanca. El tamaño del LED es 5 milímetros, ¿sí? Es el más común que se venden. Vienen con dos patitas metálicas. La más larga indica que va al polo positivo y la más chiquitita, la más corta, al negativo. También puede fijarse adentro, tiene como dos banderitas, la más chiquitita, en este caso la más grande, indica el negativo y la más chiquitita el positivo. Bien, ahora lo que tenemos que ver es cuánto cuánto de electricidad necesita este LED para encender. Cada LED, es decir, cada color, tiene un rango de electricidad que soporta y de funcionamiento. El blanco, acá le dejé una tablita, el azul, ¿sí? Y todos los colores. Este LED blanco, que emite una luz blanca, para que funcione necesita 3 volts a 3.6 volts. ¿Qué son los volts? ¿Qué es el voltaje? Bueno, es el potencial eléctrico, que está expresado en voltios. En otras palabras, es la electricidad que va a recibir en este caso el LED. El LED, para que funcione correctamente, necesita 3 volts. Si le ponemos menos de 3 volts, no va a encender. Si le ponemos más de 3.6, se va a quemar. Tengo que hacer una salvedad. Yo lo he probado con las baterías de los celulares en desuso, los más viejitos, que entregan 3.7 volts y no se quema. Pero digamos que hasta ahí el LED va a funcionar bien. Más de ese voltaje se va a quemar. Bueno, ¿qué dispositivo, ¿sí? ¿Qué componente nos puede entregar esa electricidad que necesita el LED? Bueno, las pilas. La más común es la AAA. Después está la AA también, la mediana, que es la C, y la D, que es la más grande, ¿sí? Acá en el costado les dejé una que no es una pila, es una batería, ¿sí? Que entrega 9 volts y los contactos están acá arriba, que después más adelante les voy a hablar de esta batería en especial. Pero ahora vamos a concentrarnos en las pilas. Las pilas tienen los contactos uno arriba y otro abajo, ¿sí? Y cada una de estas pilas nos entrega el mismo voltaje, ¿sí? La más chiquitita como la más grande nos entrega 1.5 volts, es decir, ni siquiera 2 volts, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Especialmente, bueno, a simple vista es el tamaño. Pero ¿por qué nos entrega 1.5 y 1.5? Bueno, por ejemplo, es una parte del diseño, es decir, los controles remotos de los televisores. Imagínense un control remoto con dos pilas grandotas, lo pesado que es, lo incómodo que es. Entonces, bueno, están las pilas más chiquititas. ¿Qué pasaría si le ponemos al control remoto dos pilas de estas? Vamos a poner un ejemplo. Si en un control remoto de una casa que tiene un control remoto tiene dos pilitas de esta, dura un año, suponiendo el caso que hay un diseño de un control remoto que pueda entrar estas dos pilas, no va a durar 4 años. Es decir, la diferencia es la capacidad de entrega de electricidad, el almacenamiento que tiene esa pila. Cuánto más va a durar, cuanto más grande, más tiempo más va a durar. Bueno, todas las pilas nos va a indicar, o las baterías nos va a indicar el voltaje. Esto es muy importante verlo, ¿sí? Antes de hacer cualquier conexión. 1.5 volts, acá lo dice. Bueno, dijimos que el LED necesita 3 volts. Entonces vamos a conectar las pilas en serie, de esta forma. El positivo con el negativo, que nos va a quedar en un extremo el positivo y nos va a quedar el negativo del otro extremo. En este caso, el voltaje se suma. De esta forma, conexión en serie, se va a sumar el voltaje. Es decir, 1.5 más 1.5 es igual a 3 volts.
el voltaje que necesita el LED justo para que encienda. Conectamos, estas líneas son los cables, un cable conectado acá, otro cable acá, ¿sí? Esto tiene que hacer bien contacto, tiene que pegar bien con cinta de una forma que esté bien ajustado, o si no también hay portapilas que nos facilita el uso de la conexión. Y acá conectar cada cable en cada patita metálica. Esto sí, no se pueden unir estas dos patitas. Si quieren lo pueden doblar un poquito, encintar y separarlas bien para que quede bien aislado. En este caso el LED va a encender continuamente y vamos a necesitar un dispositivo para prender y apagar. Ese dispositivo se llama interruptor. El interruptor, ¿cómo funciona? Bueno, es simple. Por acá viene un cablecito que se conecta acá y sale por acá otro cable. La electricidad viene a este conector metálico, va acá adentro. Si está accionado, hay una chapita que une estos dos conectores y la electricidad va a pasar por acá y no va a haber ningún problema y continúa su camino. Si está apagado, va a venir por acá, la chapita del puentecito este va a estar levantado y no va a poder pasar para acá. Entonces la luz va a estar apagada. Así funciona la mayoría de los interruptores que están en tu casa, ¿sí? O que están en diferentes dispositivos. La mayoría funciona de esta forma, ¿sí? Acá son dos conectores metálicos y hay una chapita que cuando se acciona junta los conectores o cuando se acciona de vuelta separa los conectores. Simplemente eso es el interruptor. ¿Cómo se conecta? Bueno, se conecta de esta forma. El mismo circuito, se corta el cable de un lado, puede venir acá o puede venir acá el interruptor. En este caso este interruptor tiene tres patitas. Hay algunos que vienen con tres patitas. Ustedes lo tienen que conectar un cable en el medio y otro en un extremo. Puede ser en este extremo o acá, es lo mismo. También no se pueden juntar estos. Si se juntan no va a cumplir la función en el interruptor. La electricidad va a salir de acá. En este caso está apagado el interruptor. La electricidad no va a pasar para acá. Para que pase, para que continúe su camino, hay que accionarlo. Entonces la electricidad viene por acá, sigue su camino y llega acá. Y la electricidad de acá pasa y enciende el LED. Bien. También están los pulsadores. Los pulsadores tienen un resorte, como los timbres, los porteros de las casas, que cuando apretás, une, ¿sí? Para que pase la electricidad y continúe su camino. Y cuando soltás por el resorte, se despega. También lo tienen las heladeras, ¿sí? Cuando cerrás la heladera se apaga, está invertido el pulsador. Es otro tipo de pulsador, pero lo mismo, nada más que trabaja al revés. Cuando está cerrada la heladera, está pulsado, está apretado el pulsador y el circuito se apaga. Cuando abrís, el pulsador se despega y hace contacto al circuito y enciende la luz. Bueno, hablamos del voltaje. El LED necesita de 3 a 3.6 volt para que funcione. Si le vamos a poner más voltaje, es decir 5 volts, le vamos a conectar por ejemplo en un power bank, en un USB que tiene 5 volts, necesitamos ponerle una resistencia. Ahora voy a explicar bien qué es una resistencia. ¿Sí? Si el LED lo vamos a conectar a una batería, como les mostré anteriormente, que tiene los dos conectores arriba, vamos a necesitar una resistencia de 300 ohms. Acá les dejo la descripción. Para la batería de 9 volts, 300 ohms la resistencia. Para 5 volts, ¿sí? Los USB, power bank o batería de celular que superen los 3.7 volts, ¿sí? 100 ohms. Se conecta en una de las patitas, en cualquiera de las dos. Es un dispositivo muy chiquitito, es económico, también lo separan, no se pueden juntar, ¿sí? Y va a ser la resistencia un limitador
de la electricidad. Es decir, si le pusimos una de 100 ohms, no va a permitir que el LED se queme. Va a decir, bueno, hasta acá llegas, si no se me quema el LED. La resistencia es un limitador de la corriente eléctrica, de la electricidad. Se usa para proteger el LED para cuando le ponemos más voltaje, más electricidad de lo que necesita nuestro LED. Y cada resistencia viene con colores y cada color indica su valor. Acá le hice una pequeña tablita para que la tengan. Hay diferentes tipos de resistencias. Esta es la más común, es de 1/4 watt, es decir, las chiquititas, ¿sí? Para usar con las baterías, todo eso no necesita más. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y bueno, que sigan bien y pronto nos vamos a estar viendo. Hasta luego.